Muy bien, vamos a trabajar entonces en lo que corresponde a lo de ética profesional. Buenos días, Marvin, bienvenido. Estábamos trabajando la semana pasada con la parte de lo que era prácticamente la clase o tipos de valores, que en algún momento pues ya visualizábamos los valores morales, los valores espirituales, los valores prácticamente, pues la diversidad de valores que en algún momento se dan, ¿verdad? En su momento, cuál es la función prácticamente de los valores? Aquí nos da prácticamente pues la jerarquización de los valores, la jerarquía que tiene que haber dentro de cada valor o cómo es que en algún momento se puede prácticamente estructurar esta parte. Y nos dice que existe una gran cantidad de valores, pero pueden ser ordenados dentro de una jerarquía que muestra la mayor o menor calidad de dichos valores comparados entre sí. Es claro que no es igual lo material que lo espiritual, lo animal o lo intelectual, lo humano o lo divino o lo estético o lo moral. O sea, cada valor o cada jerarquía que ya vimos anteriormente dentro de los valores socioculturales, los valores familiares, los valores prácticamente personales, materiales espirituales, son totalmente diferentes. Cada uno tiene una línea a la que se sigue, ¿verdad? Y en algún momento, personalmente, cada uno tiene sus propios valores, ¿verdad? Las personas se enfrentan a los dilemas éticos o problemas éticos cuando están ante una jerarquía de valores que deben de decidir cuál es el más importante en su escala. Así como individualmente no tenemos la misma jerarquía de valores, sucede también con la sociedad. La cosmología maya, por ejemplo, le da gran importancia al trabajo y a la armonía con la madre naturaleza. Los ingleses son famosos por el valor que le dan a la puntualidad. Los japoneses son ampliamente reconocidos por el respeto a las personas mayores y más recientemente su pasión por la calidad. O sea que cada sociedad desempeña, por ejemplo, un tipo de valor, ¿sí? Un tipo de valor que nos caracteriza como cultura, como familia, como sociedad o como país. Aquí nos daba claramente el ejemplo, por ejemplo, de los japoneses. El ejemplo de los japoneses, por ejemplo, es el respeto hacia los mayores y el respeto mutuo. Veíamos a un japonés que hay un video y se los voy a tratar de poner la próxima semana, japonés colombiano le dicen en algún momento, donde hablaba de la cultura japonesa y se daba prácticamente una de las formas del respeto, ¿sí? Por ejemplo, en Japón o en los países prácticamente asiáticos, si lo queremos ver desde este punto, algunos países asiáticos contienen, por ejemplo, seguro ante accidentes, por ejemplo, cualquier tipo de vehículo. Entonces hay un accidente y pues se baja, por ejemplo, si no hay pérdidas humanas, por ejemplo, y se bajan los dos conductores y el otro dice si está bien y prácticamente visualizan si todo está bien dentro de la parte humana y luego pues viene la discusión, pero no una discusión como la que sucede en nuestro entorno, ¿verdad? De que sí, que me pague y que no, que usted tuvo la culpa, ¿sí? Entonces ahí, por muy que la persona no haya tenido la culpa, esta persona se quiere hacer cargo, por ejemplo, de los gastos en la reparación tanto del vehículo personal como del vehículo que en algún momento está afectado. Pero el otro también dice, ¿verdad? Que asume su responsabilidad y también quiere hacerse cargo, por ejemplo, de las situaciones malas que ocurrieron, por ejemplo, en ese percance. Entonces, las personas comienzan a discutir, no porque no quieran pagar, no porque alguno quiera
pues desligarse de esa responsabilidad que se acarreó a raíz de un choque o de una circunstancia de tránsito, sino que comienzan a discutir por quién de los dos quiere, prácticamente los dos quieren pagar prácticamente los daños ocasionados en este accidente. Haya tenido la culpa o no, ellos pretenden llegar a un acuerdo. Son valores que se desempeñan en otra cultura, que no se desempeñan en nuestra propia cultura, ¿verdad? Aquí hay un accidente y pues lo que menos se quiere es asumir la responsabilidad, aún teniendo o aún sabiendo la persona que tuvo la culpa, ¿verdad? Imagínense cuando hay pérdidas humanas, lo lamentable que puede ser. Y como decía aquí, la cosmología maya, su gran importancia era el trabajo y el respeto o la armonía hacia la madre tierra. Esa era nuestra cosmología maya, cosa que se ha perdido, ¿sí? Cosa que se ha ido perdiendo. Puede ser que lo del trabajo sí sea una parte que pues se desempeña, pero como decía, que ni modo, ¿verdad? Pero no es aquello de que le tengamos un valor, no le tengamos un respeto. Se conmemoró el 1 de mayo, el Día del Trabajo, ¿sí? Y es importante en algún momento estar contentos con lo que tenemos. Dale valor a esto. Yo le doy valor prácticamente a esto, ¿sí? Porque es prácticamente algo que a mí me funciona, algo que a mí me sirve, algo que a mí me provee cierto elemento para poder vivir. Pero hay personas que no, o sea, no le tienen valor al trabajo y descuidan esa parte. Entonces ahí es donde comenzamos a tener problemas, cuando ya perdemos el valor a esas cosas. ¿Qué sucede con nuestra madre naturaleza? Cualquiera bota un árbol, ¿verdad? No hay un respeto. No es problema eso con lo de las torres y todo lo que está pasando ahí en las montañas. Botando árboles de muchos años sin importarles absolutamente nada, ¿verdad? Entonces es importante que podamos prácticamente tener ese respeto hacia esas cosas que se han ido perdiendo. La naturaleza es importante. ¿Por qué es importante? Porque es un elemento que es necesario para el buen vivir del ser humano. Es un elemento, puede ser renovable, pero también lo podemos convertir en un elemento no renovable, ¿sí? El agua se está acabando. Tenemos, como se los decía anteriormente, en seminario, algunos que no reciben seminario aquí, el 90% prácticamente de aguas contaminadas, ¿sí? Y hay un 10% que aparentemente está dentro de la parte no contaminada, ¿verdad? Pero aquí que nos ponamos a descifrar qué río, qué agua no está contaminada, primero nos enfermamos y pueden suceder otras cosas sin poder llegar prácticamente a cuál es ese 10%, ¿verdad? Dice, ahora que está de moda el internet, ¿sí? Las redes sociales y las TIC, la sociedad es más tecnológica, la economía y las finanzas están globalizadas, hay sectores de trabajo innovadores y otros factores que cambian las formas de pensar de la jerarquía de los valores. Lo anterior causa choques culturales, etnocidio, aculturación, y el crisol cultural se transforma y como consecuencia cambia la jerarquía de los valores, ¿verdad? Los valores hoy en día se pierden, ¿por qué? Por la tecnología, ¿sí? Valores en casa, por ejemplo, es hora de comer y todo, ¿va? Con el celular en la mano. Vamos a visitar a alguien, lo primero es el celular en la mano, ¿sí? Entonces esos son los daños colaterales que hace la tecnología. Sí, son redes sociales, imagínense, es que dice que son redes sociales donde socializamos. El problema es de que muchas veces lo utilizamos en tiempos no establecidos y como nos puede acercar con personas allá afuera de diferentes países, nos puede alejar con los miembros de nuestro núcleo familiar. Y eso sí es un problema, porque se pierde el valor o se pierden los valores dentro de la jerarquía de la familia, ¿verdad? Ya no hay respeto hacia la hora de comer. Ya no hay respeto, por ejemplo, de ir a ver a un familiar. Me llamaba mucho la atención una fotografía que miraba en el Facebook, creo que lo miraba,
donde estaban prácticamente, iban a ver todos los hijos a la abuelita, pero en realidad no la iban a ver, todos conectados con su celular en diferentes puntos de la casa, ¿verdad? Y la abuelita ahí sentada, ¿verdad? Eso no es prácticamente la forma adecuada de utilizar la tecnología. Hoy pues ya hemos ido cambiando esos paradigmas, esas formas de pensar, de cómo utilizar la tecnología. Les decía a algunos compañeros, yo no sé si aquí hay algunos, que qué hacía, por ejemplo, hace 3 años con su dispositivo celular. Ah, pues chatear, ¿verdad? Incluso aquí tenía algunos que estaban chateando ahí debajo del escritorio y dentro de la mochila viendo los mensajes. Cuando se da prácticamente el cambio en el colegio de poder utilizar los dispositivos, pues fue algo asombroso, ¿verdad? Porque se cambiaba un paradigma, se cambiaba una regla moral, por ejemplo, dentro del colegio, pero había que redireccionarlo. O sea, íbamos a utilizar celulares en la clase, pero tenían un fin de cómo prácticamente trabajar este tipo de elementos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros prácticamente podamos comprender cuál es el funcionamiento de las tecnologías. Claro, las tecnologías están hechas y se realizaron en el siglo XXI, no en el siglo XXI, aquí se perfeccionaron porque la tecnología viene desde siglo atrás. Cada siglo ha tenido su propia tecnología de diferente forma, ¿verdad? Porque por ejemplo cuando el hombre comenzaba a labrar la tierra y inventó el asadón, esa era una tecnología para ellos en su momento. Para nosotros puede ser una tecnología obsoleta, ¿verdad? Pero era una tecnología en su momento. Entonces cada cosa ha ido encajando en los diferentes siglos. Pero el problema de las TICs hoy en día dentro de nuestro entorno, dentro de esta juventud que tengo yo aquí, atrás de todos estos dispositivos allá en casa, tanto en celulares como en computadoras, es de que si no sabemos redireccionar bien la tecnología, esto se puede convertir en un antivalor, ¿verdad? Entonces es importante que usted sepa utilizar la tecnología, ¿verdad? Tenga un tiempo estipulado. Miren, yo pienso que con todo este cambio que se dio, con la pandemia, hemos aprendido mucho de todo esto. Ha habido un aprendizaje, ¿verdad? Porque el hecho de estar utilizando tecnología, por ejemplo, desde las 7:15 de la mañana hasta las 12:30 del día, es cansado, definitivamente, ¿verdad? No sé si, bueno, a mí me cansa a veces, no porque me canse dar clases, sino que a veces la vista, pues ya en algún momento, pues ya me comienza prácticamente, pues a arder los ojos por la pantalla, ¿verdad? O la mano, por ejemplo, por utilizar el mouse, ¿verdad? Entonces, o el estar sentado, ¿verdad? Entonces, son cosas que en algún momento vienen adheridas a esta parte. El dar clases, pues a mí puedo pasar yo dando clases todo el día, que eso no, a mí no me afecta, ¿verdad? No me afecta en lo más mínimo, ¿verdad? Pero la tecnología es importante, ¿verdad? ¿Sí? La tecnología es importante, pero también tiene algunas cosas adheridas a lo que en algún momento pueden dañar, por ejemplo, nuestra salud y pueden dañar también la parte personal dentro del entorno, no solo mío, sino familiar, que es ahí donde vamos. Si los valores en casa se pierde todo, ¿verdad? Es como una relación, por ejemplo, de esposos, ¿verdad? Si no hay comunicación dentro de ambos miembros o pertenecientes de los grupos, por ejemplo, hombre y mujer dentro de una casa, y si no hay una comunicación, la relación se quiebra y se pierde en su totalidad. Lo mismo sucede en la familia. Si no hay una comunicación, si no hay una comprensión, si no hay una fraternidad, esto prácticamente se disuelve. Por eso es que hoy en día mucho joven, mucha señorita, pues comienza a buscar otros rumbos, ¿verdad? Porque ya no hay comprensión en la casa, ¿verdad? Ya no hay el calor familiar y buscamos eso en otros lados, y lo más lamentable es que buscamos estos elementos en la calle, y en la calle es donde menos vamos a encontrar pues estos valores que nosotros tanto necesitamos, ¿verdad? Aquí se nos viene prácticamente otro tema, que es el último antes de que entremos a materia, lo que tenemos que trabajar. La educación en valores, ¿verdad? Dice, es el enfoque en el que los estudiantes o personas, ¿sí?, interesadas incorporan normas éticas a su aprendizaje habitual.
y pueden darse en la organización de enseñanza formal o informal, en el hogar, colegio, universidades, cárceles, salones comunales, etc. De acuerdo con este enfoque, las personas por medio de la educación reciben normas y principios morales para una convivencia armoniosa dentro de su comunidad y sociedad. Los valores se convierten en normas de vida, ¿sí?, en las que se involucran sentimientos y creencias relacionadas con el respeto por la vida y la dignidad de las personas. Algunas personas afirman que vivimos en una sociedad sin valores, otras que se han aparecido a nuevos valores asociados a nuevos paradigmas socioeconómicos y culturales. Hay quienes dicen que el problema está en la existencia de la multivariedad de valores, lo que produce confusión y desorientación en la actuación y valoración de los seres humanos. Para transmitir principios éticos a estudiantes se emplean técnicas de discusión, intercambio y reflexión acerca de temas actuales. Noticias en medio de comunicación, como por ejemplo, que despierten interés inviten a evaluar opiniones y contrastar sus puntos de vista, ¿verdad? Como decía aquí, los valores se pueden inculcar, ¿verdad? Se pueden adquirir dentro y fuera, por ejemplo, de una familia o de un centro educativo. Se pueden prácticamente fomentar valores, pero pueden haber valores o pueden haber antivalores, ¿verdad? La educación es bien importante, por eso es que aquí yo les decía, mira, aquí traen ustedes, por ejemplo, valores que traen desde su casa. Por ejemplo, aquel alumno que viene impuntual es porque en su casa no le han enseñado la puntualidad. Por ejemplo, alumnos que no portan el uniforme es porque en casa no les han enseñado a que deben de seguir las normativas, deben de seguir las políticas de un centro educativo. Aquí se les da una normativa, se les da un reglamento que deben de seguir. Y más sin embargo, hay personas que no hacen caso. En esta ocasión, pues no hemos visto prácticamente esta parte porque no utilizamos un uniforme. Puntualmente pues sí estamos, ¿verdad? Yo miro la puntualidad de cada uno de los que están aquí. A veces hay problemas de internet, eso pues es comprensible, ¿verdad? No a veces la tecnología está a nuestro favor, ¿verdad? Pero en su mayoría cumplen en los horarios, ¿verdad? Y si no, pues dice, mire, profe, está pasando esto, ¿verdad? Y entonces uno en algún momento pues sabe qué es lo que está pasando. Pero cuando estábamos presencialmente podíamos ver los antivalores que podría presentar cada uno de los alumnos que estaban aquí. Pero hemos visto que también en la parte educativa y en la parte que nos corresponde como docentes hemos logrado cambiar una gran parte de antivalores con alumnos ya egresados de esta institución, donde hemos visto prácticamente el avance que ha tenido cada uno. Hemos tenido alumnos, si lo queremos ver aquí, muy desobedientes, ¿verdad? Con muchos antivalores, pero que al final ellos lograron comprender cuál era el significado de poder portar un valor y que los caracterizaba y que los hacía una persona o los hacían personas diferentes. Por eso es que el primer paso para poder cambiar es reconocer que uno mismo está fallando. Desde el momento que usted reconoce que está fallando, es ahí donde nosotros comenzamos a crecer, ¿verdad? Pero una persona que no acepta sus errores todavía está estancado en una burbuja donde sus antivalores lo están consumiendo, ¿verdad? Entonces es importante que podamos fomentar los valores personales. Trabajen sus valores, ¿sí? Es importante que podamos prácticamente ser mejores personas cada día. La parte del valor hacia la vida, no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel mundial, ha sido prácticamente pues tirado por los suelos. Cualquiera muere todos los días por un disgusto, una mala cara, ¿sí? Algo que lo puede enojar y ya la otra persona está muerta, ¿sí?
no hay valor hacia la vida. Entonces es importante que nosotros como futuros estudiantes profesionales egresados de universidades podamos ser agentes de cambio, que podamos dar el ejemplo para que otras generaciones puedan seguir nuestro ejemplo y así hacer una sociedad más óptima, familias más óptimas, familias que tengan fundamentos, familias que puedan fomentar los valores a su generación y hacia otras generaciones. Es importante que hagamos todas estas acciones para que no solo nosotros, nuestra familia cambie, sino que cambie nuestra sociedad y en todo momento nuestro país, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo con los chicos graduándose en la parte de seminario, ¿verdad? Los valores, por ejemplo, como ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Que no son los que nos caracterizan y las que en algún momento nos enmarcan aquello bueno que puede tener los guatemaltecos o los otros mismos que más podemos dar hacia nuestra sociedad. Entonces es importante, chicos, que fomentemos no solo en nosotros mismos, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en el colegio, a donde vayamos, fomentemos los valores. No nos interesa el actuar de otras personas, nos interesa cómo actuamos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros hagamos este tipo de acciones. Vamos a trabajar en nuestra plataforma, por favor. Nos vamos a pasar a la plataforma y vamos a trabajar estos temas. Ahorita se los voy a habilitar. Dice actividad definición de temas. Va a definirme los siguientes temas que aparecen ahí. Y luego me va a hacer un cuadro comparativo de la diferencia que hay entre la moral y la ética. Esto lo puede hacer en Canva, ¿sí? Haga un cuadrito ahí bonito, me coloca diferencias de, por ejemplo, las características de ética y las características de moral. Lo descarga en PDF y lo sube a este apartado para que yo lo pueda calificar. ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer ahí, chicos? Graduandos y quinto Merca, ¿estamos claros en lo que tenemos que realizar? Indican si hay algo que no entendamos, por favor. Si está todo claro, entonces vamos trabajando, por favor. ¿Sí? Muy bien. Vamos trabajando entonces, por favor, ahí, chicos. Vamos trabajando.